Buenos días, bienvenidos a una nueva formación online de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia realizamos. Hoy, lunes 26 de abril, en nuestra formación vamos a exponer diferentes sistemas de difusión de aire integrados en soluciones de techos abiertos con los que garantizar en todo momento una óptima calidad de aire interior. En la actualidad, el diseño de interior de muchas instalaciones se lleva a cabo siguiendo un patrón diáfano de espacios en el que los elementos vistos, tales como conductos, unidades terminales de aire, luminarias y resto de instalaciones del edificio, forman un conjunto. Por este motivo, las unidades terminales de aire deben ser seleccionadas para que contribuyan en todo momento a garantizar los parámetros de confort. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Roberto Rodríguez Prades, BDM de Trox España, y Esteban Nonay, responsable de I+D de Trox España, son los encargados de conducir esta formación. Os solicitamos que para no interrumpir el ritmo de la exposición, las preguntas las realicéis por chat al host. Al final de la presentación, los ponentes os darán respuesta a las mismas. Sin más preámbulo, doy paso a Roberto para que comience con la exposición. Te abro micrófono, Roberto. Un segundito. Bien, buenos días. Ahora ya puedes. Gracias. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Gracias Yolanda por esta introducción. Bien, el webinar de hoy es, como ha comentado Yolanda, es de un tema de bastante actualidad, es una tendencia, es la instalación o los sistemas de techo abierto. Cada vez se realizan más y más instalaciones en las que no se colocan arquitectónicamente los falsos techos y gracias a esta demanda, pues los fabricantes tenemos que recomendar soluciones diferentes, soluciones que sean adecuadas para la instalación de estos difusores en el falso techo. Bien, introducción. ¿De qué vamos a hablar? Primeramente en la charla vamos a comentar los parámetros de confort y calidad de aire interior que afectan a la difusión de aire. Segundo, el efecto Coanda y el alcance crítico, que son dos de los aspectos fundamentales en cuanto al desprendimiento de la vena de aire y el alcance de los difusores. Tercer punto que vamos a hablar es, dijéramos, las soluciones propiamente dichas, los sistemas de difusión que recomendamos parte de Trox España para este tipo de instalaciones. Y por último, las conclusiones o un poco los aspectos fundamentales que debemos seguir en la selección de los sistemas de techo abierto. Bien, lo primero, como os he comentado, confort y calidad de aire interior. ¿Cuáles son los parámetros de confort interior que afectan a las instalaciones, a todo tipo de instalaciones y sobre todo a las instalaciones de techos abiertos? Pues bueno, lo tenéis en la pantalla. Son los parámetros que debemos garantizar para un perfecto confort desde el punto de vista de diferentes instalaciones o reglamentos como el RITE, de la norma UNE EN 16798 de ventilación de edificios, entre los cuales están la temperatura ambiente que dependiendo de las condiciones o el tipo de edificio, tanto en refrigeración como en calefacción, tendremos pues, desde 22 hasta 26 grados, el gradiente de temperatura, que es la diferencia de temperatura entre cabeza y pies, que como sabéis, dependiendo del tipo de instalación, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, variaremos desde los 2 grados hasta los 5 grados de diferencia de temperatura entre cabeza y pies. Luego, en la siguiente diapositiva, voy a indicaros el resumen de todos estos parámetros de confort. La simetría de temperaturas, entre temperaturas radiantes y la temperatura ambiente, en este caso, no es crítico porque la forma de selección, la forma de impulsar es por medio de impulsión de aire, no vamos a utilizar ninguna superficie radiante. Velocidad de aire, pues fundamental. La velocidad de aire
impulsada, la velocidad de aire ambiente, es un parámetro que nos va a definir el nivel de inducción del difusor. Es un parámetro que nos va a decir si la mezcla de aire es efectiva o no. El índice de turbulencia, la humedad relativa y el aire de ventilación son necesidades, pero no son parámetros críticos para ver el correcto funcionamiento del sistema de difusión. Y por último, el nivel sonoro. El nivel sonoro, en este caso, como dependiendo de nuestro tipo de instalación, pues variará entre normalmente 35 decibelios de presión sonora hasta 45 o 50 decibelios. Normalmente suele estar en un intervalo entre 35 y 45 decibelios de presión sonora. Hay que tener en cuenta que las instalaciones de techo abierto fundamentalmente son para oficinas, son para instalaciones tipo retail, con lo cual nos permiten unas presiones sonoras muy cercanas a 40 decibelios. Bien, y si nos vamos a la norma UNE EN 16798 de ventilación de edificios, que define los parámetros de ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, iremos directamente o seleccionaremos todos los parámetros de confort correspondientes a categoría 2 o 3, dependiendo el tipo de categoría que hayamos seleccionado en nuestro proyecto. Lo habitual, categoría 2. ¿Cuáles son los parámetros que nos van a determinar para conseguir un índice de personas insatisfechas menor al 15%? Pues la velocidad de aire máxima. La velocidad de aire máxima variará entre 0,16 y 0,19 metros por segundo en la zona de ocupación en categoría 2, o entre 0,21 y 0,24 metros segundo en categoría 3. La diferencia de temperatura entre cabeza y pies será entre 3 y 4 Kelvin. Esta diferencia de temperatura se mide entre una altura de 0,1 metros y 1,1 metros del suelo. En esa diferencia de altura nunca puede haber una diferencia de temperatura mayor a 3-4 grados para tener un índice de personas insatisfechas menor al 15%. Vale, esos son dos parámetros fundamentales que nos van a definir si la mezcla de aire ha sido efectiva o no en nuestra instalación. Bien, otros dos parámetros críticos, sobre todo son dos aspectos fundamentales que influyen en los chorros de aire, son el efecto Coanda y el alcance crítico. Antes de entrar dentro de estos dos efectos, de estos dos parámetros, vamos a definir lo que es un chorro de aire. Un chorro de aire isotérmico se denomina, lógicamente, isotérmico cuando su temperatura es igual a la temperatura del aire en el local donde se introduce. Un chorro de aire en descarga libre, como veis el de la imagen, no hay ninguna superficie junto a él que pueda alterar sus condiciones. Normalmente las superficies sobre las que incide o sobre las que le afectan en la parte superior o inferior alteran la velocidad del chorro. En este caso, descarga libre se define porque no hay ninguna superficie. El chorro de aire induce aire en todo su perímetro. Como veis, gracias a la velocidad y al alcance, se produce el efecto de la inducción que tanto habéis oído. La inducción es el arrastre de aire circundante del edificio y que logramos adherir al chorro de aire libre. Durante todo este alcance en el cual logramos inducir aire, la velocidad de aire se reduce, la velocidad del chorro. Y la velocidad de un alcance dependerá de la velocidad de impulsión y de la geometría de la salida de aire. Con lo cual, ahí veis tres tipos de chorro típicos de la difusión de aire. Chorros de aire rectangulares con relación 1,8, chorros de aire rectangulares con relación mayor a 1,10, los difusores lineales, la relación 1,8 es típica de rejillas, por ejemplo, y chorros de aire circulares, que es típica de toberas. Cada
velocidad a un alcance dado, velocidad Vx, será mayor cuanto mayor es la velocidad inicial, la velocidad efectiva de impulsión del chorro. Y también será mayor la velocidad cuanto más compacto sea el chorro, con lo cual en chorros circulares siempre tendremos más velocidad a un alcance dado que en un chorro con relación mayor a 1,10 por la geometría propiamente dicha, por la constante geométrica del difusor. El gradiente de temperatura, el número de Arquímedes, afecta fundamentalmente en cuanto a la desviación de aire la desviación de este chorro, tanto en descenso con aire frío como en ascenso con aire caliente. El número de Arquímedes se define como las fuerzas de empuje ascendentes o descendentes del aire en el local en relación a las fuerzas de inercia. Si veis directamente la fórmula según sea el tipo de chorro rectangular, circular o lineal, ahí veis que el número de Arquímedes está directamente ligado, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura de impulsión Sala y es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad efectiva de impulsión. Con lo cual se desprende que a mayor diferencia de temperatura, impulsión Sala, mayor va a ser la desviación de la vena de aire, mayor es el número de Arquímedes, con lo cual mayor descenso, mayor caída con aire frío y mayor estratificación con aire caliente. Cuanto menor sea la velocidad efectiva de impulsión, como va al cuadrado de la velocidad, lo que va a hacer es variar la desviación de aire. Mayor va a ser el desprendimiento o la estratificación. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con estos dos aspectos fundamentales que afectan directamente al número de Arquímedes. La diferencia de temperatura ambiente, pero sobre todo la velocidad efectiva de impulsión. Como otra conclusión que tiene esta fórmula es que en las instalaciones con sistemas de techos abiertos hay que garantizar una velocidad efectiva de impulsión suficiente para que la vena de aire no se desprenda o se estratifique. Bien, y el chorro no isotérmico vertical, aparte del número de Arquímedes, influye notablemente la atracción de la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando se impulsa el aire, el chorro de aire directamente desde el techo, la gravedad se puede tener la misma dirección de la fuerza de ascenso o descenso o puede tener el sentido opuesto. Impulsando aire frío desde el techo, unido a la gravedad, lo que hace es acelerar la vena de aire. Impulsando aire caliente desde el techo y teniendo distinta dirección que tiene la gravedad, lo que hace es reducir la velocidad de aire en calefacción. Como conclusión también de esta diapositiva es que los difusores de grandes alturas o difusores colocados a alturas mayores a 5 metros, 4 o 5 metros, deberán tener geometría variable. ¿Para qué? Para compensar el número de Arquímedes y sobre todo la atracción de la gravedad, que en unos casos acelerará el aire y en otros reducirá la velocidad del aire. Entonces, cambiaremos la geometría para asegurarnos la misma velocidad en el aire en la zona de ocupación, tanto para refrigeración como para calefacción. Bien, el chorro con efecto Coanda. Cuando impulsamos el aire, el chorro libre, al lado de una superficie, aquí veis que ya no induce por la parte superior. Al no inducir por la parte superior, se produce una adherencia y un aumento de alcance. La velocidad se ve incrementada proporcionalmente en raíz de 2. Las venas de aire, la velocidad a un alcance dado con efecto Coanda se multiplica por 1,41. Y eso es el efecto techo o efecto Coanda. Es el efecto que necesitamos para garantizar que no se desprenda la vena de aire a la zona ocupada. Y el alcance crítico es el alcance que tiene la vena de aire sin un desprendimiento respecto a la salida del difusor. El alcance crítico es especialmente importante en difusores radiales, difusores lineales y en rejillas, que son los elementos, ahora lo va a describir Esteban,
a los cuales le afecta notablemente el efecto techo, le afecta notablemente el disponer de una superficie horizontal sobre la cual avanzar la vena de aire. Fijaos, cuando variamos en este tipo de difusores el caudal de aire, entre un 100% y un 25% del caudal, el alcance crítico se reduce notablemente a 1/3 y a 1 partido 3,6, a un 27% del alcance con el caudal nominal al 100%. Otra conclusión de esta diapositiva es que a los difusores radiales, difusores lineales y rejillas les va a afectar notablemente el alcance crítico y sobre todo la diferencia de caudal. No van a ser adecuados para instalaciones VAV. Para instalaciones VAV el difusor idóneo va a ser el difusor rotacional. Hay una forma de solucionar este efecto y es la colocación de plenum tipo Variset. Los plenum tipo Variset aseguran una velocidad efectiva de impulsión independientemente de las variaciones de caudal. Con lo cual, fijaos, del 0,3 de la diapositiva anterior o el 1 partido 3,6, el 27% en difusores lineales, logramos garantizar que el alcance crítico se mantiene prácticamente constante en los difusores lineales y únicamente perderemos un 30% en los difusores radiales. Esto con un plenum tipo Variset. Cual instalaciones VAV, instalaciones suspendidas, primero van a necesitar los difusores radiales o los difusores lineales alas para funcionar y un plenum Variset si funcionan con un sistema VAV. Bien, y ahora voy a dar paso a Esteban, que es la segunda parte de difusión de aire. Hola, buenos días. Pues pasando a la parte directamente de las instalaciones con suspendidas o con techos abiertos, hablaremos de varios tipos de unidades terminales, pero típicamente las podemos colocar en el techo, en las paredes o muchas veces en los conductos vistos directamente al aire o tapados por techos de lamas o otro tipo de techos. Casi siempre o siempre vamos a estar utilizándolos en instalaciones de mezcla de aire. De hecho, en el día de hoy solo hablaremos sobre instalaciones de mezcla de aire que son las más habituales en techos abiertos. Y el funcionamiento de la difusión se hace, la mezcla se realiza por la inducción del chorro con el aire ambiente. Como mostramos aquí, son resultados típicos de gradiente de temperatura, de velocidad y de concentración de partículas en una instalación de mezcla de aire bien dimensionada. Intentando describir de una manera más precisa qué tipos de unidades terminales podremos utilizar, pues en instalaciones terminales, unidades terminales para instalaciones sin techo, tenemos difusores a los que les afecta el alcance crítico y el efecto Wanda de forma importante, como ha comentado Roberto, ha anticipado, que son las rejillas de impulsión, los difusores radiales con aros ya sean redondos o cuadrados, los difusores lineales y las vigas frías activas. Por incidir más, son en general chorros radiales y chorros planos que en principio se ven muy afectados porque se han diseñado para trabajar con un techo. Y tiene bastante menos influencia o nula en algunos casos en los difusores microtobera, en los difusores rotacionales y en las toberas. En principio, las toberas es otro de los elementos en los que en principio para su diseño o selección no tenemos que tener en cuenta qué tipo de techo está, porque ya per se están diseñadas para trabajar sin techo. Un ejemplo claro de cuál es la diferencia del funcionamiento de un difusor en una instalación de techo abierto o no. Tenemos un difusor funcionando en dos diferentes fotografías, con techo y sin techo, funcionando con un techo en el lado derecho y suspendido libremente en el lado izquierdo. El caudal de impulsión es el mismo, la diferencia térmica es la misma, pero vemos que el comportamiento del chorro no es igual. Y tenemos cierta diferencia y es por eso por lo que tiene sentido el webinar de hoy,
que en la instalación del lado izquierdo el comportamiento no es igual que en el lado derecho. Como anticipaba Roberto con el número de Arquímedes, el hecho de no disponer de techo y el concepto de alcance crítico, todo eso combinado, lo vemos en esta diapositiva de aquí. Tenemos un difusor que está libremente suspendido y variamos el caudal. Fijamos del mismo salto térmico, pero vamos aumentando el caudal de arriba a la derecha y de la izquierda a la derecha y de arriba a abajo. Lo que ocurre es que, debido a que el salto térmico es el mismo, pero la velocidad de impulsión es más baja, desde 83 metros cúbicos hora a 300, evidentemente la vena de aire se comporta diferente y eso es lo que hace que necesitemos un caudal mínimo más grande que en las instalaciones con techo para asegurar una velocidad suficientemente alta, de modo que el número de Arquímedes sea más pequeño y el comportamiento de la vena sea más predecible. Si hacemos el mismo, digamos, juego con el número de Arquímedes, pero ahora cambiamos la temperatura y mantenemos la velocidad de impulsión, porque mantenemos el mismo caudal, veis que la deflexión de vena es más grande por no tener techo. Vuelvo a incidir en el mismo comentario de antes, que hemos hecho varias veces durante esta presentación. Hace falta reducir el número de Arquímedes, por lo tanto, trabajar con saltos térmicos moderados, si se puede, y sobre todo con velocidades de impulsión muy altas, puesto que la dependencia, o altas, de ahí que dijera Roberto que necesitamos caudales medios altos en los difusores, porque la dependencia con la temperatura es lineal, pero es cuadrática con la velocidad. Si centramos ahora en el uno a uno los tipos de difusores, las rejillas de impulsión en principio, las vemos muchas veces instaladas en conductos, no son en primera instancia las unidades terminales más adecuadas porque tienen una deflexión de vena importante y son más difíciles de controlar, aunque bien seleccionadas pueden hacer muy bien su trabajo. Lo que les ocurre es que el número de Arquímedes les influye muchísimo en el funcionamiento, tienen grandes desviaciones de vena y no podemos en principio hacer trabajar con más de 5 movimientos de aire cuando trabajamos con rejillas, no se deben. Si tienen una baja inducción, pero en principio no serán la unidad terminal preferida para este tipo de instalaciones. Veis en esta animación, realizada con simulación CFD, como más o menos separación entre conducto y pared son unos 6 metros y la propia deflexión de vena hace que se curve el chorro y que llegue a la zona de las paredes con bastante velocidad, debido a que la deflexión de la vena es importante. Incidiendo en ese ejemplo, lo que vemos aquí es un aumento del caudal según avanza la animación. Vemos ahora mismo una deflexión de vena importante y cómo al aumentar el caudal aumenta la velocidad de salida y por lo tanto la deflexión de la vena se hace mucho más pequeña y conseguimos llegar hasta la pared contraria. Lo que viene otra vez a incidir que debemos de trabajar en general con velocidades altas, todo lo que nos permita el nivel sonoro que podamos tener en la sala. Si pasamos a los difusores radiales, vuelven a ser difusores que están diseñados con techo, se ven bastante en instalaciones sin techo, me refiero, o con suspendidas, pero en principio no son tampoco unos difusores especialmente adaptados a esta configuración. En general, necesitarán una superficie plana, o lo que luego llamaremos un coanda ring, para funcionar. Es decir, necesitamos simular algo de techo cerca de ellos para hacer que funcionen correctamente. En principio no son adecuados con saltos térmicos grandes, por esta misma razón, no soportarán un funcionamiento de caudal variable tampoco de una forma correcta y en principio no son recomendables para su instalación suspendida en conducto sin prolongación coanda. Esto quiere decir que si les diseñamos un coanda ring, una superficie extendida que permita que el chorro de aire salga horizontal, pegado al techo y suficiente, tendremos un comportamiento similar a lo que esperamos. A los difusores lineales les ocurre lo mismo que a los difusores radiales, salvo las microtoberas, porque les afecta mucho el alcance crítico, dado que también están diseñados para trabajar con techo. Como vemos en el siguiente ejemplo,
de difusión ocurre parecido a la rejilla. Es una impulsión alternada, un difusor lineal, pero se curva la vena de aire bastante debido a que está diseñado para trabajar con techo. Entonces, la forma de poder tener una difusión de aire más adecuada o más, digamos, predecible con respecto a los datos técnicos que siempre damos es utilizar un coanda ring, en este caso una prolongación tipo alas, por ejemplo, que lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que se aplica habitualmente. Vemos en el ejemplo de la izquierda un difusor lineal trabajando sin alas. La descarga se produce inclinada, a pesar de que la configuración es horizontal, y sin embargo en el lado derecho, cuando le colocamos alas o superficie extendida, conseguimos una descarga más adecuada y una difusión de aire más correcta. Por lo tanto, volvemos a incidir, ya viendo aquí en un trabajo realizado para un proyecto, que es recomendable utilizar coanda ring o alas o superficies prolongadas para una correcta difusión de aire en difusores lineales. Cuando estamos hablando de difusores microtobera, como las toberas, estos difusores ya no necesitan o no están diseñados para trabajar específicamente con techo, aunque se puede hacer que trabajen con techo. Pueden ser libremente suspendidos y de hecho son uno de los difusores, digamos, que pueden ser más versátiles para la instalación sobre techos de lamas o sobre techos abiertos. Porque son muy flexibles a la hora de configurarlos y pueden trabajar a alturas bastante grandes sin tener geometría variable. Por ejemplo, 5 metros de altura o 5,5 metros puede ser una altura típica de instalación de estos difusores con impulsión inclinada. Debido a que podemos ajustar la dirección de impulsión, podemos tener un abanico importante de velocidades residuales y de penetración, dependiendo de la zona de difusión de aire. Podemos tener una configuración diferente en fachada que en la zona interior, con lo cual es un elemento muy, muy versátil. Aquí vemos una aplicación con instalación pegado a fachada, con unos 4 metros, 5 metros de altura, donde el funcionamiento es muy, muy correcto. Lo que vemos es una superficie de velocidad para ver que llega fácilmente por encima del metro por segundo, aunque estemos trabajando en condiciones de calefacción. Algunos ejemplos de instalación, algunos ejemplos con lamas. En el centro vemos claramente la instalación en conducto, se ha hecho en varios proyectos con resultados muy buenos. Y a la derecha de todo veis una instalación suspendida de un difusor tipo lineal, pero esto es con microtobera, con un comportamiento muy diferente. Y ya se utiliza desde hace años en proyectos de este tipo. Y si pasamos a los difusores rotacionales, aquí vemos algunos de ellos. Como principales características, por recordároslas, permiten impulsar una gran cantidad de aire por metro cuadrado de superficie local, es decir, podemos hacer muchas renovaciones de hora, muchos movimientos de aire dentro del local, por sus especiales características de mezcla y de reducción de velocidad. Se pueden situar a menor distancia entre ellos en los difusores, precisamente porque la velocidad cae muy rápido debido a la mezcla. La separación máxima entre difusores será de 4 metros, con un alcance máximo por difusor de 1,52. Es decir, no debemos excedernos en principio de distancia entre difusores, porque en estas instalaciones necesitamos que estén más juntos. Podemos instalarlos de forma suspendida sin techo o sobre techos reticulados o de lamas. Es muy habitual también, tanto como los difusores de microtobera, como estos, el situarlos a 100-150 milímetros sobre techos de lamas o reticulados. El rango de regulación de caudal deberíamos de ceñirnos a un rango entre el 50 y el 100% de caudal nominal, intentando escapar un poco de esos caudales del 20-25 hasta el 50, por lo que hemos comentado de la velocidad de salida. Estamos en una instalación sin techo, necesitamos velocidad de salida grande y por lo tanto trabajaremos en principio en el rango medio-alto de caudal de los difusores. Recomendaremos también, aún así, el utilizar un plenum variset precisamente para incrementar esa velocidad de salida cuando el caudal es bajo. Así mantendremos un número de Arquímedes pequeño y la difusión de aire será mucho más controlable.
Entonces, ¿cómo seleccionarlo para este tipo de instalaciones? Pues incidimos un poco, no hay ninguna magia ni estrategia. Vamos a la física, al número de Arquímedes, a los datos técnicos para poder hacer la selección. Le seleccionaremos a velocidad media alta, es decir, a caudales en principio altos para el difusor. Si pensamos en un caudal mínimo de V a V, pues pensaremos en un caudal mínimo más alto que habitualmente, es decir, típicamente por encima o al menos en el 50% del caudal nominal. Recomendaremos, si queremos alcances importantes, incorporar una placa prolongada para aumentar el alcance horizontal. Eso que en principio era necesario para los difusores radiales y difusores lineales, en este caso, si acercamos los difusores, lo consideramos como algo recomendable. El funcionamiento en carga, refrigeración y calefacción será un rango típico de más o menos 10 grados. Volvemos a decir otra vez que el caudal será medio alto, con lo cual el rango será del 50 al 100% de posibilidad de sonora que tengamos en el difusor, y que el alcance aumenta proporcionalmente con incremento de caudal. Eso puede parecer un poco perogrullo, pero lo que se puede ver es que si trabajamos con caudales altos podremos tener alcances suficientes. Tenemos aquí un ejemplo de una instalación del difusor rotacional sobre un techo de lamas. Lo que necesitamos con el techo es que sea abierto, es decir, más que su geometría, lo que necesitamos para que trabaje bien la difusión de aire es que sea un techo que no esté cerrado. Consideramos que al menos un 50% de sección libre de paso es suficiente porque hacemos todo el trabajo de difusión, en principio, sobre el difusor, aunque también podemos instalar los elementos de difusión integrados entre las placas, pero no es el caso en principio de hoy. Pues si colocamos el difusor al menos unos 150 milímetros del techo de lamas o del techo reticulado, conseguiremos hacer eso que estoy diciendo, es decir, hacer la difusión de aire, el trabajo de difusión de expansión del chorro y de movimiento sobre la sala, sobre el techo de lamas. Necesitamos impulsar un caudal de aire suficiente y con eso tenemos la difusión, digamos, resuelta. Algunos elementos de difusores que podemos emplear, rotacionales, pues aquí los tenemos. El VDW, muy empleado, pero hay otros con descarga horizontal que pueden tener un funcionamiento perfecto para estas instalaciones, como el FD, el TDF, el Aernamic. Y quizás el difusor que más se utiliza en estas instalaciones que es el RFD variante D, por el aro que veis arriba, porque es como un difusor rotacional con su coanda ring incorporado, con lo cual conseguimos con el caudal adecuado un funcionamiento muy, muy bueno en instalaciones con suspendidas. Aquí vemos algunos ejemplos. Instalación en conducto, arriba a la derecha una instalación sobre techo reticulado, o vemos ahí debajo ese difusor RFD-D en gran altura. Algunas imágenes para que podáis ver cómo es un coanda ring, ¿no? Puede ser tan grande como lo que vemos a la izquierda si queremos tener alcances importantes y no queremos reducir la distancia entre difusores. Y vemos en el lado derecho algunos ejemplos de instalación sobre techos de lamas. Ok. Seguimos con otro tipo de difusores para grandes alturas, en este caso los de geometría variable. Todos los ejemplos que os ha comentado Esteban son para alturas de instalación, normalmente hasta 4 metros de altura. Cuando ya superamos esa altura de instalación, ya tenemos que seleccionar otro tipo de elementos terminales, como pueden ser la geometría variable o las toberas. En este caso, la geometría variable sirve o se utiliza para impulsar tanto aire de refrigeración y calefacción. La posición del difusor de salida de aire del difusor será diferente porque en el aire frío lo tenderemos a impulsar mediante tipo rotación o lateralmente horizontal, y el aire caliente se impulsará en modo vertical hacia la zona de ocupación. Puede ser como este tipo, el VDL, que es uno de los más utilizados, o otro tipo de difusores, más del tipo de instalaciones o más industriales, como puede ser este otro elemento que veis, el VD o el VDR. Directamente, si vemos los vídeos de funcionamiento, veis en la parte superior
En la parte superior izquierda es la difusión rotacional en modo refrigeración y en la parte superior derecha también en un difusor circular o en un difusor cuadrado. Sin embargo, en modo calefacción cambia la geometría de los álabes o se abren las lamas, ahí lo veis, y el aire caliente se impulsa verticalmente hacia la zona de ocupación. Así se consigue el efecto de mantener la velocidad a un alcance dado independientemente de la impulsión de aire en refrigeración o calefacción. Este tipo de difusores pues, se pueden instalar, como os he comentado, desde 5 hasta 12, 13 metros. Ahí veis algunos tipos de instalación. En este caso son de difusores rotacionales tipo VDL, que son los suelen ser los más utilizados. Otra unidad terminal muy utilizada para grandes alcances y grandes alturas de instalación o desde 3 metros de instalación son las toberas y toberas lineales. Grandes halls, grandes espacios, conductos vistos en el centro de la sala, conductos vistos en un lateral, tratamiento de fachada. Las toberas, como hemos descrito en la parte inicial de la presentación, los chorros de aire circulares, los chorros de aire libre, no producen inducción en todo su perímetro, pero gracias a su geometría compacta logramos conseguir grandes alcances con un gran caudal de impulsión. Que son adecuadas para grandes volúmenes y poseen gran inducción de aire. No necesitan techo para funcionar. El aire, la vena de aire se mantiene gracias a su elevada velocidad efectiva de impulsión. Estamos hablando de elementos terminales con velocidades efectivas superiores a los 10 metros por segundo. Imaginaos, al cuadrado de esta gran velocidad, el número de Arquímedes es muy reducido. Números de Arquímedes reducidos, velocidades, desviaciones de vena también muy reducidas. Eso es una tobera. La tobera lineal, que es un elemento muy estético, es una demanda arquitectónica para instalaciones sin techo. Y, por ejemplo, en esta imagen de la derecha o en la parte superior, veis las típicas paredes o las típicas falsas jácenas, donde en este frente se suelen colocar toberas o toberas lineales sin techo. El aire se impulsa a fachadas o se impulsa a la zona interior con grandes alcances. En el caso de la tobera lineal, los alcances típicos son de 10, 12 metros, no más. Cuando queremos conseguir alcances mayores a 10 metros, ya pasamos a las toberas o las multitoberas. Pero unidades terminales sin techo, en el cual queremos lograr alcances de unos 10 metros y alturas de instalación típicas de 5 hasta 5 metros, la tobera lineal es una solución óptima para las instalaciones de techo abierto o instalaciones sin techo. Bien, aquí veis un ejemplo, igual que antes os ha descrito Esteban, un difusor lineal microtobera para tratamiento perimetral. También podéis utilizar la tobera lineal. La tobera lineal tendrá un poco más de alcance, incluso podríamos llegar a lograr alcances pues hasta 10 metros. ¿Vale? Tiene más velocidad efectiva, luego por el tipo de chorro, el chorro es rectangular, normalmente mayor a 1,10, pero logra más alcance que varios chorros de aire como es la microtobera. Bien, y por último, las vigas frías activas utilizan la impulsión de aire tipo lineal. Funciona mal sin alas prolongadas. ¿Por qué? Porque la vena de aire se va a desprender y va a chocar, va a caer con una difusión más o menos de 45 grados respecto a la salida lineal. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar laterales prolongados. Ahí lo veis en el vídeo. En el vídeo de la izquierda es un inductor sin alas
con lo cual la vena de aire se desprende y cae a la zona de ocupación. En el vídeo de la derecha lleva laterales prolongados y lo que hace es asegurar el alcance horizontal y la vena de aire se mantiene estable. Aquí veis en la imagen vigas frías con laterales prolongados que aseguran el efecto coanda o el alcance horizontal de la vena de aire. Estos laterales, aparte de asegurar el efecto coanda, nos pueden servir para instalar otro tipo de instalaciones. Por ejemplo, iluminación, lo que es una viga multiservicio, megafonía, detección de incendios, etc. Pasaría una viga multiservicio que la función es garantizar la estabilidad de la vena de aire en horizontal, el efecto coanda, a la vez que la estética o la integración de todo tipo de instalaciones. Bien, y como último caso es la solución combinada vista de fan coil potenciado o climatizador baja silueta con difusión rotacional. La verdad es que cada vez se está requiriendo más, igual que las vigas frías activas multiservicio, con alas prolongadas, los fan coil vistos integrados perfectamente, pintados en negro, pintados en cualquier color que se requiera, y conducto visto con difusor rotacional es una solución idónea para instalaciones vistas de distribución de aire, de difusión de aire. A su vez, en la foto veis el difusor rotacional con el coanda ring, con lo cual garantiza un mayor alcance si colocamos los difusores a más de 4 metros. Difusor rotacional, como os ha descrito antes Esteban, hasta 4 metros, 3-4 metros, con velocidades efectivas altas de impulsión, es óptimo el difusor estándar, pero para conseguir mayores alcances instalaremos esta combinación, esta solución con la placa prolongada. Bien, y como conclusión a toda esta exposición, a todo este webinar, varias ideas que es muy importante que las retengáis a la hora de seleccionar este tipo de unidades terminales. En los difusores radiales y lineales es necesario una prolongación, unas laterales prolongados para aumentar el efecto coanda y, por lo tanto, el alcance horizontal. Que los difusores rotacionales se pueden instalar suspendidos sobre techo reticulado y sobre techo de lamas. La separación máxima entre difusores será de 4 metros. O lo que es lo mismo, alcance máximo por cada difusor entre 1,5 y 2 metros. Hay posibilidad de incorporar estos laterales prolongados o esta placa prolongada que es necesaria en los difusores radiales y lineales. Hay posibilidad también de incorporarlo en los difusores rotacionales para aumentar el alcance horizontal, si es necesario. El difusor se deberá seleccionar para velocidad media alta de impulsión. El caudal mínimo de funcionamiento deberá aumentarse. No funcionaremos en el rango 25 y 50% del caudal nominal del difusor. En los difusores estándar rotacionales sí seleccionamos en ese rango. En los libremente suspendidos evitaremos esas bajas velocidades efectivas de impulsión. El funcionamiento en refrigeración y calefacción recomendado es un delta T de +/-10. Nuevamente decimos y reiteramos que el rango de regulación es entre el 50 y el 100% del caudal nominal. Y en montaje sobre techo de lamas o reticulado con área libre mayor al 50%, es importante indicar que es mayor al 50%,
hay que garantizar el alcance horizontal y deberemos prever o instalar el difusor con una separación de 150 milímetros entre difusor y techo. Bien, pues con estas conclusiones que se desprenden de todas las diapositivas de la presentación, seguramente si las seguís lograréis una perfecta solución de sistemas de techo abierto con unidades terminales. Bien, y muchas gracias. Espero que os haya servido y que os haya aclarado, que haya solucionado dudas que tuvierais sobre la instalación de unidades terminales con techo abierto. Doy paso a Yolanda porque creo que seguramente habrá preguntas que hayáis hecho durante el chat. Como hay bastantes preguntas, creo, voy a dar paso a Yolanda que nos va a ir enumerando. Vale, de momento no tenemos ninguna pregunta. De momento no hay preguntas, pero vamos a dejar un poquito de tiempo para que puedan realizarse a través del chat. Así que, por favor. A ver, tengo aquí una pregunta que dice, ¿me oís? Sí. Dice, ¿el difusor microtobera solo se usa en instalaciones con una altura de 5 metros? Es una pregunta que nos hace José Maceda. Yolanda, tenemos... Estoy en mute. Sí. Tenemos un delay de la leche. Te abro a ti, Esteban. ¿Quién va a contestar la pregunta? ¿Os vuelvo a formular la pregunta? Vale, perdonad un segundo que tenemos un problema técnico. José Maceda nos pregunta... A ver, un segundito que se me ha ido la pregunta. ¿El difusor microtobera solo se usa en instalaciones con una altura de 5 metros? No. Ahora. Bueno, contesto yo a esta. El difusor lineal microtobera se puede utilizar en instalaciones a partir de 3 metros. Desde 3 metros normalmente hasta 5 metros es la altura de instalación adecuada para el difusor lineal microtobera. Dependiendo de la altura de instalación y gracias a las toberas regulables individualmente, podemos regular la dirección de impulsión, con lo cual seleccionar la velocidad a la altura de instalación. Normalmente se suelen seleccionar entre 3 y 5 metros, es la altura idónea para impulsión de aire desde el techo. También este tipo de difusor se puede colocar en conducto o en pared, pero los alcances ya se reducen hasta los 6-7 metros, no más. Ya pasaría a ser tener un alcance que situaría entre una tobera lineal y una rejilla. Pero para responder a tu pregunta, entre 3 y 5 metros. Vale. Gustavo Díaz nos pregunta ¿qué tipo de unidades terminales de difusión se podrían seleccionar cuando se manejan caudales no muy altos? ¿Cuál sería lo ideal? Unidades terminales de impulsión con caudales no muy altos, tenderemos a seleccionar difusores rotacionales pequeños, pero siempre difusores rotacionales. El difusor más pequeño que hay, que nos podemos ir al RFDD, por ejemplo, tamaño 125, es un difusor rotacional que nos permite impulsar metros cúbicos hora de aire, con lo cual son caudales y no hay ningún problema. También podemos seleccionar difusores microtobera, también son adecuados. Y si tenemos un difusor que por mantener la estética tiene más área efectiva que la necesaria para estos caudales bajos, deberíamos utilizar un plenum tipo Variset para garantizar velocidades efectivas de impulsión en todo momento. Pero siempre caudales bajos tendremos a seleccionar el tamaño adecuado del difusor. Y en caso de que por estética se quiera mantener
la estética del edificio con el mismo tamaño de difusor, colocar plenum tipo Variset. No tenemos más preguntas, así que si os parece... Ahí va, que sí que han entrado, perdón. Nos preguntan en instalaciones VAV con AT, entiendo que es delta T inicial de 10K, pasando a ser con el tipo de vena isotérmica 0K en invierno, instalación sin techo a 5 metros de altura, ¿no habrá problemas de confort por vena de aire isotérmica en zona ocupada? Sensación de corriente de aire frío. Con vena de aire, a ver, por lo que he entendido en la pregunta, es por pasar de un delta T de menos 10 a 0. En principio, Sí. con venas, la sensación o el índice de personas insatisfechas se incrementa con la diferencia de temperatura. Con lo cual, para un mismo caudal de aire o para una misma velocidad, cuanto mayor es la diferencia de temperatura, mayor es el índice de personas insatisfechas. Normalmente, instalaciones isotermas o con un delta T de 0K, no deberíamos tener ningún problema de funcionamiento o problema de disconfort. Si comentamos en cuanto a la impulsión vertical, impulsar el aire en isotérmico a 0K, pues evidentemente tendremos velocidades de aire en la zona de ocupación. Ahí sí que podemos tener mayor problema. Sin embargo, a 5 metros, que es como comentabas, el difusor de aire no debería tener geometría variable. Digo porque si pasas de un delta T de menos 10, por ejemplo, a un delta T de 0K, el mismo difusor rotacional debería funcionar perfectamente con la misma geometría, con el mismo patrón de difusión rotacional. Otra pregunta que tenemos por aquí, dice, para oficina normalmente se prescriben difusores lineales pero sin alas. ¿Se puede hacer? ¿Poner alas es una recomendación o es una necesidad? En principio, si juntamos los difusores lo suficiente, o por ejemplo en nuestros difusores lineales, si utilizamos una impulsión inclinada, podríamos emplearlos, pero los difusores estarían bastante juntos. Nuestra recomendación sincera es de utilizar superficies extendidas o alas siempre que se pueda. Siempre que no puedas hacer una impulsión que esté controlada, es decir, en este caso, por ejemplo, inclinada, es más recomendable utilizar impulsión con alas para poder controlar la difusión de aire. Es una recomendación muy, muy sincera de nuestro lado. Otra inquietud que se nos traslada a través del chat. ¿Qué problema podemos tener un techo de rejilla y difusores redondos convencionales a 3 metros de altura y regulación de aros por temperatura en verano e invierno? Es un poco la misma respuesta que antes y que hemos visto varias veces en la presentación. La difusión radial o la lineal son muy parecidas en cuanto a comportamiento de la vena de aire, y los difusores lineales en realidad sí que mezclan un poco más porque la impulsión se hace en todo el perímetro, no solamente con un chorro plano, pero el problema con la temperatura y el número de Arquímedes y el alcance crítico es básicamente el mismo. Entonces, es verdad que 3 metros de altura no es una gran altura, podrían funcionar correctamente, pero deberían de estar muy juntos. Por lo tanto, para distancias típicas de selección, recomendaremos, igual que hemos hecho con los lineales, recomendaremos de forma sincera el empleo de superficies extendidas o coanda rings. Pues no tenemos más preguntas, así si os parece cerramos por hoy aquí la sesión. A lo largo de la tarde, la mañana de mañana, la presentación, así como la grabación de este web seminar, la subiremos a nuestra página web, en el apartado de MyTrox, de documentación y biblioteca. Y si estáis registrados, podéis acceder libremente a esta información. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Esteban. Como os decía, dejamos aquí el webinar de hoy. Y gracias a todos vosotros por estar ahí con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.